Que el buen Dios te conceda las peticiones, los anhelos, los deseos de tu corazón. Que tu vida sea sustentada directamente por Él, guiada por su Espíritu y nutrida por su palabra. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 16. Vamos a leer los últimos versículos de esta carta y de este capítulo. Versículo 25 en adelante. La palabra de Dios dice así: y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, ¿cómo comenzó Pablo esta misiva, esta carta a los romanos? Primero se identificó como esclavo, como siervo de Jesucristo. Sí, y revela que él fue escogido, llamado, separado, apartado, para llevar el mensaje de salvación. Sí, un mensaje que Dios había prometido, dice la palabra, antes, por sus profetas en las santas escrituras. Y mire cómo termina este evangelio. Dice, esta carta termina casi haciendo un cierre a ese poderoso comienzo que tuvo esta carta. Es un poderoso final y doctrinal de la carta de Pablo a los romanos. Sí, mis amados, Pablo deja condensado en esta carta abiertamente que su intención no era revelarse o mostrar él sus obras, no era revelarse a sí mismo, era llevar el mensaje de Jesucristo. Hoy muchos predican y usan la palabra para colocarse ellos como espejo. No, el mensaje de la palabra, el centro del evangelio, aún de los profetas y del Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, es Cristo. Entonces, Pablo dice que el único que puede confirmarnos este evangelio, estas palabras, es Dios. Y habla Pablo de su evangelio. Esto no es otra cosa que el mensaje que Pablo estaba llevando. Recuerde que la palabra evangelio quiere decir noticia de última hora, la noticia del momento, la gran noticia, la noticia más anhelada, la noticia esperada. Así que cuando lea esta porción, no se imagine que Pablo escribió un evangelio. Sin duda alguna existe el evangelio apócrifo según San Pablo, pero no pertenece a nuestro canon. No fue incluido por razones obvias, a las cuales no voy a hacer referencia en esta mañana. Pero el evangelio al cual se refiere Pablo no se refiere a un texto, se refiere a la predicación de esa gran noticia. El reino de Dios se ha acercado. Y el rey del reino se llama Jesucristo.
Por eso dice la predicación, al que puede confirmarlo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Bueno, Pablo dice, Dios tenía un gran secreto. Y este gran secreto es entre comillas. Por eso me preocupa grandemente la curiosidad de muchos hoy, aprovechando las redes sociales. La inteligencia artificial se han llenado de curiosidad y quieren saber más allá de lo que hay en las escrituras. Siempre lo diré, las escrituras tienen lo necesario para nuestra salvación. Bueno, como a algunos no les era suficiente la revelación de las sagradas escrituras de la Santa Biblia, la palabra de Dios, tales como los mormones tienen el último testamento de nuestro Señor Jesucristo, que si bien habla de Cristo, dista realmente de la doctrina enseñada por Jesús. Bueno, el Corán es un texto sagrado para el Islam, pero es una producción, oiga el término, producción de la Edad Media. Sí, así de sencillo. Por eso siempre otros necesitarán otros textos, los que realmente la palabra de Dios no les es suficiente, necesitarán otros textos, otras ayuditas. Dice que para poder entender, pero no es necesario. Pablo habla del secreto de Dios, pero este secreto, insisto yo, es entre comillas porque Él lo reveló a través de sus santos profetas. Allí ha estado siempre. Antes de que Jesús viniera estaba todo escrito acerca de Él en los profetas. Por eso Pablo hace mucho énfasis en dando referencias a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a todos los profetas que hablan de la venida de Jesús, de la venida del Mesías, de la venida del Cristo, de la venida del descendiente de David. ¿Sabe, mi amado, mi amada? Aquellos que buscan o que están esperando una nueva revelación o la última revelación de Dios, están equivocados. No habrá otra revelación. Esta palabra no caduca. Sí, esta palabra no tiene fecha de vencimiento. Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no permanecerá para siempre, no dejará de ser. Su palabra permanecerá para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Así que, ¿cómo entender lo que hay en las Sagradas Escrituras? Es muy sencillo. En medio de su confusión, Pablo aceptó el llamado de Cristo. Sí, en medio de su necedad, Pablo aceptó el encuentro con Jesús, aceptó el llamado de Jesús y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Esto es fundamental. Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y eso que estuvo oculto, oculto es escondido. En otras palabras, estuvo tapado con un velo. El mensaje acerca de Jesús quita el velo. Tal como lo dicen los evangelios, el velo del templo se rompió cuando Jesús murió. Ahora todos podemos mirar con claridad. Para no profundizar más en esto, óigalo bien. Eso que la gente no entendía, eso que la gente no comprendía, allí estaba en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se entiende? Viendo a Jesús y desarrollando intimidad con el Espíritu Santo. Óigalo bien.
Así que Pablo, en este final de la carta, dice definitivamente, el Eterno me sorprendió. No lo dice literalmente, es mi interpretación de lo que él está redactando en esta carta. El Eterno me sorprendió, porque yo creía que la fe era solamente para los judíos. Yo creía que la salvación era solamente para los judíos, pero este evangelio, esta mi predicación guiada por el Espíritu Santo, ha permitido que no solamente los judíos dispersos por el mundo, sino todo aquel que quiera ser sensible, todo aquel que sea sensible a la voz de Dios pueda ser salvo. ¿Sabe? Voy a contarle algo. Cuando Pablo escribe esta carta, existía la esclavitud. Y como usted entenderá, los esclavos no tenían derecho. No eran ni siquiera ciudadanos de tercera o cuarta clase. Eran tenidos como fuerza bruta de trabajo y simplemente eran como animalitos al servicio de los amos. No tenían derechos, no eran ciudadanos, no valían nada. Si su amo quería matarlos, los podía matar tranquilamente. Pero Pablo abiertamente muestra que aún los esclavos, aún esos que no tienen derecho, aún esos que no valían nada, para Cristo son muy valiosos. Para Jesús son muy importantes. He allí el valor de las bienaventuranzas. He allí el valor del sermón del monte. En Mateo capítulo 5. Óigalo bien, mi amado, mi amada. Aún el esclavo podía acceder a la salvación que Cristo le está ofreciendo a través de su evangelio. Que Cristo le ofrece a través de su evangelio. No, no se trata de estatus sociales. No se trata de estratos. No se trata de condición política. No, no se trata de cultura. No se trata de idioma. El Evangelio de Cristo está muy por encima, trasciende las culturas, trasciende los niveles y estructuras políticas, económicas, aún sociales. Lo trasciende todo para permear, óigalo bien, a toda la humanidad, de tal manera como dice la palabra, nadie tendrá excusas cuando Jesús venga a juzgar al mundo acerca de su evangelio. Qué maravilloso esto, porque lo decía antes y me extravié un poco. Pablo dice, Dios me sorprendió. Me sorprendió porque ahora veo que aún la gente más vulnerable, los más pobres, los que no tienen derecho, para Dios tienen derecho. Para ellos es este evangelio. De hecho, Jesús le dice, le manda a decir a Juan Bautista, cuando Juan Bautista tenía sus dudas acerca de él, ve y dile a Juan que los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, los leprosos son sanados, los muertos son resucitados. Y a los pobres les es predicado el evangelio del reino. ¿Y sabe quiénes son los pobres en la Biblia? Los que no tenían nada, los que vivían en la miseria. Eso son los pobres. A ellos les es predicado el evangelio. Hay esperanza para todos. Esto es maravilloso. Este evangelio es tan poderoso que Pablo le escribe una carta a Filemón en favor del esclavo de Filemón que se le había escapado, Onésimo. Óigalo bien, es una carta de amor, es una carta de entrega, es una carta de corresponsabilidad. En su momento, si Dios me concede la vida, estaremos compartiendo esta carta maravillosa, preciosa carta, la carta a Filemón. Pero mientras tanto, termino con la exaltación de Pablo al Dios Todopoderoso. Cuando el mundo estaba en tinieblas, cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya había pensado
en su salvación. Por eso Pablo dice, todos tenemos que obedecer a la fe en Cristo Jesús. Porque esto no es cosa de hombre. Esto proviene del Eterno. Esto proviene del Anciano de Días. Esto proviene del Dios Todopoderoso. Por eso lo dice así, al único y sabio Dios. A Él que ha concedido la salvación. A Él que ha dado este evangelio. A Él que ha revelado a su Hijo Jesucristo para salvación a todo aquel que cree. A Él sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué maravillosa palabra. Qué precioso esto. Sabe, yo también estoy sorprendido cuando leo la carta a los romanos. Cuando veo la carta que Pablo envía a la humilde iglesia de Roma. No era una iglesia gigante. Habían unos hermanos que tenían estatus social, que tenían dignidad y posición económica. Pero también entre ellos había gente vulnerable y habían esclavos. Y Pablo dice, esto es un milagro. Esto solamente lo pudo hacer Dios. Y eso a través de Jesucristo. Sí. Y Pablo le propone a la iglesia que la fe en el Dios Todopoderoso, en el único Dios, porque le está hablando a romanos que tienen diversidad de dioses, la fe en el único Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y él termina diciendo amén. Y este amén no es el amén corriente, no es el amén traducido al latín, este es el amén griego. Yo se los juro, yo se los aseguro, que la gloria y la honra para el Dios Todopoderoso ahora es a través de su Hijo Jesucristo. Levanto mi mano en pacto, doy fe de que es así. Eso es lo que está diciendo Pablo con este amén, como si fuera un notario. Óigalo bien, da fe de que la salvación y la fe en el Dios todo, que la salvación es a través de Jesucristo y que la fe en el Dios Todopoderoso también es a través de Jesucristo. No extravíes tu mirada, no apartes tu mirada de Jesús. Quita tu mirada de las vanidades, aparta tu mirada de los ídolos y vuélvete al único y verdadero Dios, dándole gloria a través de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra eternamente y para siempre. Amén.